Informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. Y otro de los temas importantes, senadora, en las últimas horas para el pueblo cristiano, para el pueblo de fe, usted ha destacado en sus redes sociales el rechazo precisamente a argumentos y precisamente más directo a proyectos de ley que buscan someter a las iglesias al control estatal. De igual manera, también la solicitud del acompañamiento especial para la defensa de la libertad religiosa y la autonomía de fe. Cuando hablamos de los proyectos de ley número 057 y número 058 del 2025, ¿de qué le estamos hablando a nuestros oyentes de la cadena Real Auténtica de Colombia y a los oyentes de las diferentes denominaciones cristianas en el país? Bueno, en primer lugar, contarles que en Colombia nosotros tenemos un marco legal y un marco constitucional que protege nuestro derecho a creer, y más las comunidades que no somos de la iglesia tradicional, el derecho a tener un trato en equidad frente a nuestra creencia religiosa. ¿Qué sucede? Tenemos una ley estatutaria que es la ley 133 del año 1994. Y es la ley que nos da los derechos de poder expresarnos públicamente, poder tener un reconocimiento con personería jurídica por parte del Estado, que nos permite poder también establecer quiénes son nuestros líderes, nuestros dignatarios. Y ahora, por parte de un congresista del Pacto Histórico, se radicaron los proyectos 57 y 58 que busca el 57, realizar inspección, control y vigilancia a las iglesias, que pues es un punto que toda organización pues tiene que estar dispuesto a tener, la inspección, control y vigilancia. Aquí el problema es que se establece una inspección, control y vigilancia sin parámetros, extralimitando también el meterse en la manera en que se realizan los lineamientos, llamémoslo de formación, y los lineamientos que integran espiritualmente una comunidad, y se establecen supuestamente unas sanciones sin determinar el grado para llegar a lo máximo, de lo mínimo a lo máximo. Entonces, ¿qué va a significar ello? Que si en algún momento determinado se aprueba esa ley y resulta que el gobierno de turno considera que yo no puedo estar realizando vigilias o ayunos porque hace parte de mi expresión religiosa, sino que debo tener el templo destinado para este tipo de actividades, y consideran que porque yo no hago lo que quieran, pueden empezar una investigación de cierre y cancelación de personería jurídica, pues imagínense, nosotros perdemos esa autonomía e inmunidad de coacción, que son los derechos que tenemos como comunidades religiosas. Al tener esa ley, elementos tan ambiguos, hace que cualquiera lo interprete como considere. Estamos diciendo, está bien que se haga vigilancia porque nadie esconde, no hay que esconder. Lo que sucede es que ese tipo de medidas tienen que cumplir el marco constitucional y legal, deben reconocer, deben tener en cuenta que en Colombia ser iglesia está reconocido constitucionalmente y legalmente. Ser iglesia nos permite que no se tienen que entrometer ni decir, no, usted tiene que creer en Dios o no, o tiene que creer en los santos o no, sino que cada comunidad religiosa es autónoma de creer y pensar y expresar su modo espiritual conforme lo considera su comunidad. Y que no puede entonces empezar a limitarse porque usted no puede actuar o no actuar. Incluso es que dice la ley que por supuestos motivos políticos o sociales también puede ser objeto de seguimiento para inspección, control y vigilancia. Es decir, que si alguien está en contra o a favor de cierto gobierno, entonces como va a alzar la voz, van a silenciarle la voz porque no está pensando como quiere el gobierno que piense. Entonces, terrible. Afortunadamente, ese proyecto, ese primero, una locura. Y el segundo, más loco aún. En Colombia, apreciados oyentes, está en la ley 133, dice en su artículo quinto, que en Colombia no se considera religión las prácticas satánicas, supersticiosas, agoreras, incluso el chamanismo. Pero con este con la proyecto de ley 58, en esa supuesta nueva onda de progresismo y de igualdad que se tiene que dar en el país, aquello que la misma Corte Constitucional ha dicho no es religión, el satanismo, los agoreros, las prácticas supersticiosas y mágicas, ahora pretenden decir que sí, que demos ese chance que se vuelva también religión y modifiquemos ese artículo y démosle chance a todo lo cultural y a todas las prácticas ancestrales. Aquí hay que tener algo claro, hay prácticas ancestrales y prácticas culturales
que siempre han estado en el país, pero están ligadas a comunidades afros e indígenas. Y las comunidades afros e indígenas ya tienen su propio régimen legal y constitucional. Aquí se está mezclando peras con manzanas y se va a abrir un boquete peligrosísimo para Colombia porque va a llegar un punto en que donde llegue a calar este tipo de proyectos de ley al lado de una iglesia católica, al lado de una iglesia cristiana, va a tener el mismo nivel una iglesia satánica. Entonces imagínense esa situación que se puede dar, porque en otros países como Brasil y otros países que han logrado supuestamente mantener o impulsado este progresismo, eso es lo que ha generado como consecuencia este tipo de apertura al reconocimiento de estos temas religiosos. Entonces, son dos proyectos de ley de verdad bastante preocupantes. Yo me senté con el autor, primero con el ministro del Interior, y le dije, ojo, que ustedes no pueden desconocer que aquí en Colombia hay un marco constitucional legal y también internacional que protege las iglesias. Y cuando ustedes hagan ese tipo de proyectos, tienen que consultarle pues, a los que van a ser los directamente afectados, porque hay políticas públicas en Colombia frente a la libertad religiosa que implican necesariamente escuchar la voz participativa de estas comunidades. El ministro ya se aparta, porque yo sé que el día que radicaron estaban delegados del ministerio, sobre todo de la Dirección de Asuntos Religiosos, acompañando. El ministro desautoriza y públicamente dice, la fe en Colombia no son el ministerio del Interior llamado a garantizarla, el que esté ahorita limitándola. Él se aparta. Pero el proyecto llamémoslo, siguió, está radicado en el Congreso, ha estado quieto con todas estas presiones, y yo me senté con el senador autor, y él lo que me decía es que él consideraba que estos temas podían ser de avanzada. Entonces yo le explicaba, lo que pasa es que no podemos pretender desde un Congreso legislar sin escuchar la voz del pueblo. Y aquí hay un sector que es el sector religioso, que es el que le va a afectar en buena o mala manera este tipo de proyectos de ley, este tipo de iniciativas. Entendemos el progresismo y toda esa línea de querer modernizar los temas, pero es que la religión no se debe encajar en ese tipo de prácticas o en ese tipo de pensamientos o de apuestas, porque la religión tiene un contexto milenario, muchas de ellas, que no puede desconocerse un plumazo por nosotros como legisladores pretendiendo querer cambiar una realidad que viene por muchos años, pero que también toca la esfera interna, personal y íntima del ser humano. Entonces, estamos en esa pelea, apreciado Carlitos, muy respetuosa, con argumentos y daremos la pelea. Estamos presionando por todas partes, no para que no lo hagan, porque muchos decían, ¿por qué quieren ustedes esconder lo que hacen las iglesias? Nadie quiere esconder. Lo que pasa es que no se pueden crear mecanismos totalmente descontextualizados para aplicarle a las iglesias. Es como si estuviera legislando en un universo paralelo para pretender así interpretar las iglesias. Eso es peligrosísimo. Y ahí estamos, afortunadamente, Carlos, conocedores y expertos de la materia como muro de contención en ese Congreso de la República, en el Ejecutivo también con el Gobierno Nacional y en las instancias que sea, para demostrar que no se puede limitar ni pretender interpretar un derecho que tenemos ganado, que se ganó con sangre por muchos años. Nuestros pioneros con sangre pagaron un precio altísimo para que tengamos esta libertad religiosa en el país. No vamos a permitir que nos la quiten. Son dos temas muy delicados. En el primero me da usted también otra ampliación ahí luego de su respuesta, y es precisamente no ocultar nada. Ha sido un mito de siempre y una discusión, es que a las iglesias las deben revisar, cómo manejan sus asuntos, cómo lo hacen, cómo lo adelantan. ¿Quién está poniendo en regla en estos momentos a la iglesia cristiana o evangélica en Colombia? ¿Es una autorregulación? ¿Hay una No, no, no. entidad que maneja y regula Claro, precisamente? Porque hablamos en una claro. ocasión anterior, senadora, de cómo se abren y se abren y se abren iglesias de garaje. ¿Y quién controla precisamente este tema? Bueno, primero hay unos mecanismos y hay unos requisitos que se exigen para que tú puedas abrir. Y ese término garaje, pues ya lo estamos quitando del diccionario. Cuando un colectivo, una comunidad cumple los requisitos que la ley establece, puede abrir su comunidad religiosa e inmediatamente apertura un RIT o lo que anteriormente se llamaba el número de identificación tributaria, hoy el registro de identificación tributaria, el RIT. Una vez abre el RIT, con la personería jurídica que le da el Ministerio del Interior, la DIAN le otorga un RIT y la DIAN empieza a tener el reporte de los informes exógenos los primeros meses de cada año de las actividades que tienen las iglesias. En el evento, porque la gente siempre dice es que hay lavado de activos, es que hay una cantidad de cosas, pues los que estén de manera inescrupulosa utilizando nuestras comunidades, nuestras personerías para este tipo de procesos, la DIAN ya los tiene siguiendo y ya les hace
La DIAN tiene la autoridad para hacer todas las investigaciones que considere pertinentes en un proceso determinado. Entonces, siempre se dice y se deja en el aire, es que lo mejor para, o si usted está desempleado, quite en su garaje su carro y ponga unas sillas y monte una iglesia. Ese es como el pensamiento desafortunado que se generaliza por el ciudadano del común. No, señores, hay que cumplir unos requerimientos, eso los verifica el Ministerio del Interior, si los cumple, le da personería, si no los cumple, pues no tiene personería. Y tan pronto tenga su personería, obtiene su identificación tributaria, que también implica que usted reporte, porque ya en el momento que usted tenga identificación tributaria, la misma DIAN le lleva seguimiento si usted la vigencia 2024, la vigencia 2025, presentó los informes exógenos o no. O sea que tampoco eso queda hacia el arbitrio, como todo el mundo considera que pueden hacer lo que quieran. Ahora bien, que haya inspección, control y vigilancia por parte del Ministerio del Interior, como lo tiene la Cámara de Comercio y como lo tienen otras entidades, incluso la Dirección de Negritudes del Ministerio del Interior tiene esa facultad, pero para cerrar o no el colectivo, la personería jurídica da al colectivo. Entonces, se quiere traer la legislación comercial a este tipo de estructuras que es diferente y se pretende justificar con el pensamiento equívoco que se tiene en las comunidades de que supuestamente hay un enriquecimiento ilícito por parte de las comunidades. En un momento determinado, si quieren hacer seguimiento, revisen los libros, revisen las cuentas. Aquí el problema es que en este proyecto de ley, Carlos, es que dice si por supuestos motivos políticos o sociales, imagínate, se están metiendo, si por temas de estructuración religiosa y teológica, por Dios, entonces yo no puedo creer en Dios y yo no, me van a poner a creer en la piedra o me van a poner a creer en otra cosa porque es que consideran en esa inspección, control y vigilancia que lo que se está haciendo no es correspondiente a lo que el Estado en ese momento o lo que el gobierno que tiene la capacidad de reconocer estas entidades lo quiera, lo pretenda hacer. De verdad, muy peligroso ese tipo de interpretaciones tan ambiguas y vagas que se dejan en este proyecto de ley. Y repito, que hagan, si quieren hacer inspección, control y vigilancia, pues construyan primero la estructura para ello. Yo le decía, yo fui la primera directora de asuntos religiosos y le decía al congresista, bueno, quieren revisar los libros de contabilidad. Lo mínimo, le dije yo, lo mínimo es que por lo menos haya un economista en la planta de personal de la Dirección de Asuntos Religiosos. Carlitos, la planta de personal tiene 6 integrantes, de los cuales 3 son administrativos y 3 son profesionales, y ninguno es economista. Entonces yo le decía, mire, congresista, están armando ustedes todo un Ferrari en una estructura Renault 4 que es imposible de cumplir. Entonces, por favor, contextualícense primero qué es el sector, qué estructura administrativa hay en el Estado, cómo funciona una iglesia, cuáles son las entidades que les hacen seguimiento para atreverse a pensar en proponer proyectos de ley de esta magnitud. Esa es una buena presentación de defensa y sobre todo conocimiento de lo que es el sector religioso. Y sabe y conoce este tema la senadora Lorena Ríos en nuestro país. Y el segundo tema, que no es menos delicado, esa apertura que se puede dar. Lo que usted dice es un hilo tan delgado que como puede ser, no puede ser, pero es mejor poner, digamos, las alertas y las alarmas frente a la situación. O sea, colocar al mismo nivel al chamán que a la doctrina de la iglesia cristiano-evangélica o de fe en el país es más o menos lo que usted está planteando, Es senadora. que es lo que plantea el proyecto. Es que el proyecto dice, como el artículo 5 de la ley 133 prohíbe reconocer como una religión en Colombia el satanismo, las prácticas mágicas y supersticiosas y agoreras, ya lo prohíbe, y la misma sentencia de la Corte Constitucional que en su momento analizó la ley estatutaria 133 del 94 dice, es que este tipo de prácticas no alcanzan la magnitud para ser reconocidas como religión. La misma Corte también ya dio el muro, ya dice, no se puede, si quieren hacer este tipo de acciones, vayan a la jurisdicción privada, es decir, vayan a una cámara de comercio, sea una asociación o fundación. Entonces, aquí a empezar de la nada, porque es que ese es lo peligroso. De la nada no vamos a cambiar el concepto porque sí, pasando por encima de la Corte Constitucional, pasando por encima de la realidad religiosa del país, que es un país muy creyente, con unas prácticas que no pueden de un plumazo con una ley cambiarse. Entonces, lo que decía, y yo también le explicaba al autor del proyecto, le decía, tú no puedes desconocer que estos temas
Estos temas han sido motivo de discusión por siglos. Y más que aquí no solo está la Iglesia Católica hace siglos, sino también tenemos iglesias protestantes que tienen más de siglo y medio como los bautistas. O sea, esto no es un tema de ahorita que vamos a entrar en una avanzada moderna con lo que está pasando. Le dije, y lo más peligroso, entiendo que hay prácticas ancestrales y prácticas culturales, pero están ligados también con una población étnica en Colombia, los afros y los indígenas. Y las culturas y también la práctica cultural y el reconocimiento de estas prácticas ya están previstas en el marco constitucional y legal de las comunidades afro y de los indígenas. Entonces están mezclando todo por querer entrar en un supuesto progresismo en esta línea religiosa, en donde también están pasando por encima de normas que ya están allá reconocidas. Y se los digo con este punto, Carlitos, cuando yo era directora, el director de las comunidades indígenas me buscaba siempre enfurecido y me decía, cada cual en su marco, o sea, en su espacio, porque habían unas tribus indígenas que estaban en la parte de la Amazonía, que son tribus protegidas. Y me decía, doctora, mire, estamos con un problema porque se van misioneros evangelizando a estas tribus indígenas a las cuales le estamos conservando sus prácticas culturales ancestrales y el peligro es que si ustedes entran a evangelizar, entran a romper con toda una cosmogonía que se está protegiendo. Aparte que al entrar el hombre blanco llega con las enfermedades, con los virus y mata, se están muriendo estas tribus. Entonces me decía, ustedes en su tema religioso con sus normas, pero dejen a nosotros con nuestras normas. Yo le explicaba también al autor del proyecto, mire, es que esto es un tema que no se puede tomar a ligera. Las prácticas culturales ancestrales están ligadas a poblaciones étnicas, e incluso están ligadas a una consulta previa. Entonces aquí hay una cantidad, están pretendiendo legislar desconociendo todo el contexto que ya está en el país. Y por eso le decía yo, déjenos a las religiones quietas en donde estamos. Que ustedes sigan con sus prácticas culturales y ancestrales en ese progresismo allá con las normas donde están. No es la ley de libertad religiosa la que tienen que tocar ustedes. Toquen las otras leyes. Y lo que deja claro o deja visible, senadora, usted en su diálogo, que ya lo sostuvo, no es que Ya la lo senadora sostuve. va a realizar, va a mirar a ver con quién habla, no, sino que ya adelantó esa reunión, ya habló con el autor o con el promotor precisamente de estas ideas y con las autoridades competentes, pero vemos que no hay piso, no hay base, no hay sustento tal como usted lo destaca. Primero, no hay ese conocimiento por parte de las autoridades para revisar cómo funcionan o no funcionan o cómo intrometernos en el proceder de la Iglesia Cristiana Evangélica en el país. Y el segundo, pues no está muy claro el marco para darle apertura también o igualdad a estas otras creencias en nuestra sociedad. Claro, y Carlitos, mire, pero aquí hay un tema que yo por eso llamo la atención a los oyentes de la ciudadanía. Como aquí se vuelve ya una pelea, aquí es una pelea de fuerzas Ujú. ideológica. Entonces ya piensan, ah, esos son los religiosos que quieren molestar, como pelean contra el aborto, como pelean contra la no hormonización de los niños. Entonces, lo peligroso de estos procesos es que ya se vuelve una pelea ideológica. Entonces, podrá no tener sustento, pero si ideológicamente yo estoy en desacuerdo con quienes profesan principios y valores religiosos, entonces yo apoyo porque sí, y no me importa cuál es el fundamento. Y aquí el riesgo en un congreso como el que tenemos hoy es que este tipo de proyectos de ley ni siquiera, si no los estamos atacando y atacando, atacando, pues la gente solo por reacción, acción, reacción, los acompaña con el voto positivo. Entonces imagínate el riesgo tan harto en que estamos nosotros inmersos con que estas iniciativas estén allí en el Congreso, porque ya la gente no va a analizar ni siquiera los fundamentos constitucionales y legales, sino como ya le meten la lucha ideológica, entonces solo por ir en contra de, aparecen apoyando una cantidad de iniciativas locas. Entonces, eso es el peligro que tenemos y por eso estamos generando esa pelea, esa conciencia en todos los colegas y también en el gobierno nacional. Pero esto va más allá, no simplemente es constitucional legal, sino que también se vuelve en un argumento ideológico para que los otros, con tal de ir en contra de la religión, apoyan lo que sea. Peligrosísimo, peligrosísimo. Senadora Lorena Ríos, gracias por atender a la cadena radial auténtica de Colombia a través de sus dos estaciones, Radio Auténtica 540M Bogotá, Radio Mundial 370M, y un abrazo de bendición y gracias por ser ese bastión de fe, de defensa precisamente de estos valores en el Congreso de la República. Gracias a ti, Carlito, a todos los oyentes, gracias. Y gracias por permitirme explicar esto a la ciudadanía colombiana. Un abrazo puntual y bendiciones para todos. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo auténtica.
Periodismo con responsabilidad social. Sistema informativo auténtico.